Chicos, ¿están? Buenísimo. Ahí sí. Llegamos a la parte final, que es mostrar 3 ejemplos sencillos de agente que se pueden hacer con el N8N. ¿Se escucha bien o estoy hablando muy bajito? Se escucha bien, sí. Gracias. Que no me puedo escuchar. Los 3 ejemplos que vamos a ver es primero un chatbot, cómo hacer un agente con chatbot en el N8N, después cómo hacer un web scraping con algunas aclaraciones y después cómo hacer un RAG. ¿Saben qué es un RAG? Sí, un retrieval argument. Genial. Buenísimo. Bueno, vamos a ver un ejemplo también medio sencillito, después ustedes lo pueden complejizar hasta el infinito más o menos. En el más simple es el agente chatbot, lo que... Sí, perdón. Sí. Lo vamos a hacer de cero porque es bastante rápido. Primero vamos a agregar un trigger que se llama chat trigger. Una vez que tenemos este nodo, vamos a agregar el agente de inteligencia artificial. Y por último, vamos a agregar el LLM que más les guste. Yo uso siempre OpenAI, así que voy a agregar esto. ¿Sí? Para hacer el chatbot, lo primero que tienen que saber es que van a necesitar un modelo de lenguaje. ¿Sí? Si ustedes no tienen ningún servicio, si para usar estos modelos de lenguaje, la mayoría, si no, no sé, el 90% son todos pagos, pero N8N, la versión de prueba, les da unos créditos gratis. Así que por un tiempito pueden usarlo y hacer pruebas. Por ejemplo, si ustedes entran acá, van a ver que acá le dice que tienen créditos gratis. Una vez que se acaban, ya sí, tienen que entrar a la plataforma de OpenAPI y pagar, y ahí les va a dar un token, una clave API que ustedes van a poder usar. Bueno, si nosotros tenemos este agente, ¿sí?, que tiene el modelo de lenguaje y lo probamos, lo que pasa es lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué pasó? Perdí la conexión. Un segundito. Esto a veces pasa en N8N, pero lo actualizan la página y funciona. ¿Sí? Si nosotros tenemos el trigger con el AI-Agent y solamente le ponemos el modelo de lenguaje, cuando nosotros le hablemos, ¿sí?, me va a llegar un mensaje, yo le puedo poner mi nombre, ¿sí? Me dice, hola Cintia, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Le digo, le voy a preguntar cómo me llamo, y me dice, no tengo información, a pesar de que yo recién le dije que me llamo Cintia, ¿sí? Entonces, lo que quiero que les quede de esto es que cuando uno usa el nodo de OpenAI, no tiene memoria. No es como usar el chat GPT. Si lo único que hace es le manda un mensaje a OpenAI y, y el mensaje vuelve y lo contesta. O sea, como que contesta los mensajes de a uno, memoria no tiene. Entonces, el agente este viene preparado para que nosotros le podamos conectar las 3 cosas que dijimos que necesite el agente, que es el modelo de lenguaje, la memoria y la herramienta que queremos que utilice.
Entonces, si nosotros le queremos agregar memoria, vamos a tener dos tipos de memoria, que es la memoria simple, que es la que yo uso, que es una memoria que se borra sola, y después vamos a tener otro tipo de memorias que son, si nosotros, no sé, por ejemplo, este chatbot es parte de un negocio, ustedes necesitan que todas las conversaciones queden grabadas en una base de datos, pueden utilizar una memoria como Postgre Chat Memory o MongoDB Chat Memory, que guarde todas las conversaciones en la base de datos. Pero para este ejemplo, yo uso... Me gustaría interrumpirte un ratito. Sí. Ahí vos planteás el tema de la memoria y en tu ejemplo dijiste, bueno, estás recordando algo que pasó inmediatamente, o sea, recién. Hola, me llamo tanto. Y no lo recordaba. Esto es la misma memoria que usa si yo le cargo, por ejemplo, porque en paralelo en otra materia estoy haciendo un chatbot que me está devolviendo de forma hablada una pregunta que ¿cuál es el estado de una pieza postal? ¿No? Entonces yo le cargué en una base enorme en el cual está ese detalle y lo que hace la API que me da el Google Cloud, el Text to Speech, me lo devuelve hablado, ¿no? Pero no es la misma memoria, ¿no? Porque vos, la memoria de tu nombre es diferente a la memoria del renderizado de esa base. ¿Son dos cosas distintas? No sé si me expliqué bien. ¿Vos accedes a una memoria de una base de datos? Claro. O sea, yo cuando le pregunto a mi chatbot, renderiza toda la base de datos, entiendo, y me responde. Tu pieza es tal y está en esta situación entregada bajo firma. Listo. ¿Pero es la misma memoria que usa para reconocer tu nombre, como recién? No, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Ahí está, por eso. Una cosa es lo que se llama, entiendo que es, cómo lo entreno, ¿no? Cómo lo... Ay, no me sale ahora la palabra. Bueno, una cosa es el entrenamiento que le doy con la base de datos. Exacto. O sea, lo que vos estás diciendo, no sé si es más parecido a un RAG. Esto, lo que yo estoy haciendo con la memoria que le conecto a la agent es que se acuerde de los mensajes que yo le estoy diciendo, nada más. Perfecto, perfecto. Buenísimo. No es la misma memoria que usaría para buscar en la base de datos lo que le estoy pidiendo, nada que ver. Cuando busca en la base de datos no está usando memoria, está buscando en la base de datos. Bien. Perfecto. Sí. ¿Sí? O sea, excelente, gracias. O sea, como dijimos, esta memoria entonces va a recordar solamente los mensajes anteriores. ¿Cómo la voy a configurar? Bueno, ahora vamos a agregar una herramienta y les muestro cómo configurar cada uno de los nodos. Vamos a agregar otra vez la que tengo de prueba. Google Sheets. Y vamos a ver cómo configurar cada uno de los nodos, ¿sí? Este nodo que dijimos que es el chat trigger, ¿sí? Si nosotros tenemos esto por fuera con programación, vamos a tener una página que va a tener un globito de chat y ese globito va a estar conectado al NHON. Bueno, una vez que entre un mensaje al chat trigger, va a llegar al A-Agent, ¿sí? Una vez que llega al A-Agent, el A-Agent le va a mandar ese mensaje con el prompt que nosotros le vamos, no sería el prompt, sería el system message que le vamos a mandar, se lo va a mandar al OpenAI, ¿sí? Va a guardar la memoria y el A-Agent es el que va a decidir qué hacer con esa información, ¿sí? Va a decidir si tiene que usar la herramienta, no la tiene que usar, qué tiene que hacer con la herramienta, ¿sí? Así como tengo una sola herramienta, puedo tener 5 herramientas, puedo tener el mail, el Google Sheets, una base de datos, todo conectado acá al agent, y el agent, con las instrucciones que yo le dé, tiene que decidir qué es lo que va a usar y para qué, ¿sí? Si yo entro acá al agent, lo que tengo que configurar es, primero acá, esto no hay que confundirse, acá en el prompt no va el prompt como uno pensaría. En el prompt lo que va es el mensaje que llega del chat trigger. Y ese mensaje siempre está en esta variable que se llama JSON Chat Input. ¿Sí? Claramente ya viene predeterminada, pero si no viene, no hay que borrarla y cambiarla por otra cosa.
siempre tiene que llegar este mensaje. Si nosotros queremos ponerle instrucciones adicionales, lo que vamos a hacer es ir a esta parte de Options y ponerle acá en el System Message la personalidad. ¿Sí? Un asistente que contesta con los datos de la tabla de Google Sheets. ¿Sí? Vamos a lo así. Después en el modelo, acá lo único que tenemos que conectar es el token. ¿Sí? Si tenemos una cuenta de OpenAPI, de OpenAI, vamos a entrar y vamos a crear un token, y ese token nos lo va a pedir acá cuando nosotros conectemos. Ahora, por ahora, estamos con los créditos gratis que nos da N8N la primera vez. Y acá vamos a elegir el modelo que queremos. Ya sabemos que cada uno de los modelos que usamos tienen diferentes precios. Y aparte cada uno está entrenado para diferentes cosas. Por ejemplo, el DALL-E para imágenes, este es para embeddings, etc. El Whisper es para audio, creo. Entonces, en este nodo de OpenAI, lo único que vamos a configurar es el token y el modelo. Después en la memoria, ¿sí? También son bastante pocas opciones que tienen. Acá en la memoria, lo que siempre va a recibir la memoria es esta variable que es la Session ID, ¿sí? Tiene que recibir el dato de en qué conversación está, ¿sí? Cuál es el ID de la conversación. Y lo otro que hay que rellenar acá es la ventana de contexto. El número lo que representa es cuántos mensajes atrás va a recordar, ¿sí? Si yo le dije mi nombre hace 10 mensajes, no se va a acordar, porque le puse que la ventana de contexto es 5, ¿sí? Y después agregamos acá la tool, que bueno, que ya dijimos, ya la vimos cómo se configura, que ponemos acá se conectó. A ver. ¿Sí? Nos conectamos a nuestra cuenta de Google, listo, ya está conectado, así, re fácil. Elegimos el mismo documento, le decimos que haga un get, no queremos hacer otra cosa, queremos hacer un get, queremos leer el documento, vamos a elegir el N8N de ejemplo, el sheet, vamos a elegir la hoja 1, porque tenemos 2 hojas. La hoja 1. Y filtros no le vamos a poner. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este agente? Teóricamente yo le voy a hacer preguntas sobre los datos que hay en esta Google Sheet y el agente va a mandar mis mensajes al modelo y a la memoria, y con eso va a acceder a la herramienta y me va a dar los datos. ¿Sí? A ver, lo probamos. Borrar las memorias anteriores. Sola. Me parece que se colgó. Vamos a actualizar la página. Hola, ¿cómo puedo ayudar? Esta es nuestra tabla de la hoja 1. Le voy a decir que me diga si hay algún nombre de la tabla que empiece con la letra S. ¿Sí? Tenemos a Sofía, Sara, a ver qué dice. A ver qué clientes. Bien. Y me tira todos los datos, ¿sí?
Esto, si saben programar, sí se puede conectar a una página web y chatean directamente desde la página web, pero usando el N8. Este es el chat más simple. Después se le puede agregar más lógicas. Vamos al otro ejemplo. El otro ejemplo es un web scrap. ¿Sí? ¿Qué hace este workflow? Este workflow va a ir a una página, va a leer todo el código HTML de la página, va a detectar todas las etiquetas y nosotros le vamos a decir, quiero que me extraigas todos los textos que están entre etiquetas H3. ¿Sí? O sea, todos los subtítulos de H3. A eso lo va a convertir, lo va a mapear, lo va a remapear, lo va a poner en una tabla, lo va a transformar con el code y me lo va a mandar por mail. ¿Sí? Acá hay una cosa con el web scraping. Yo estuve buscando y en los ejemplos que encontré, obviamente funcionaban, pero después quise probar con otras páginas y no funciona. Porque, ¿qué pasa? Todas las páginas hoy en día vienen con protección contra web scraping. ¿Por qué? Porque las páginas no quieren que le hagan scraping porque cuando uno manda solicitudes a una página, le consume recursos y esa página se pone más lenta. Entonces no van a querer que un bot las esté scrapeando. Entonces la mayoría de las páginas lo que tiene es como bloqueos contra el scrapping. Entonces a la mayoría de las páginas van a tener que usar otras herramientas, no N8N, sino otras herramientas que sean específicas para scrap. ¿Sí? En este caso, nosotros estamos scrapeando una página que no tiene seguridad y que está diseñada justamente para practicar el scrapping, ¿sí? que se llama Books to Scrape. ¿Sí? Es esta página. La página es como un directorio que tiene libros, tiene diferentes categorías y nosotros la podemos usar para practicar. Y otra página que podemos usar para practicar, que no tiene problema con el scrapping, por lo menos la probé y funcionó bien, es la Wikipedia. ¿Dónde está? Acá. Sí. Inicializamos vamos a probarlo. Ya dijimos que hacía. Y ahí se ejecutó. Ahora vamos a ver nodo por nodo. Sí, el nodo ya lo conocemos, que es el del botoncito que inicia todo. El HTTP request es el que se comunica con la API, que le hace un request, que como que le hace el pedido al mozo, ¿sí? Y la documentación de la API me dice que para hacerle una request tengo que poner una URL de este tipo. ¿Sí? Entonces le puso esta URL, el método get, que es leer, trae mi información, y me trajo todo esto, que es el código HTML de la página. Después, este código HTML pasó a este otro nodo, que se llama HTML transform, extract. ¿Sí? En este nodo, toda esta información me la va a convertir en JSON. ¿Sí? ¿Dónde está esa información que yo quiero? Acá la vamos a encontrar en data. ¿Sí? Siempre lo que extraemos de una página va a aparecer acá en data. Si tiene otro nombre, le ponemos el nombre que acá aparezca. Lo que sí, acá no tenemos que arrastrar, sí tenemos que poner la palabra, porque si no, no funciona. Y le decimos, ¿qué valores querés que traiga? Entonces, yo acá le digo que me traiga una columna de nombre y que elija todos los selectores H3. ¿Esto lo tienen visto? Algo de HTML, de lo que son las etiquetas. No en la cursada, profe, pero sí cada uno lo vio porque sintió la necesidad de aprenderlo para cada uno de sus desarrollos o sus proyectos, okay. ¿no? Pero sí, lo vimos, pero no oficialmente, se puede decir. Ok, perfecto. Entonces, bueno, sabemos que cada parte del código HTML de una página tiene etiquetas, ¿sí? Y que hay una etiqueta que se llama H3, que se usa para subtítulos.
Entonces yo lo que le estoy pidiendo acá, con el selector de CSS H3, es que me traiga todos los subtítulos que están entre esas etiquetas. Y lo que me devuelve es todos los H3, que en mi caso serían... ¿Sí? Perdón que interrumpa. Esto también podría servir si, por ejemplo, yo quiero descargar algo específico, por ejemplo, de una página, necesito descargar determinadas fotos, pero las tengo que linkear, o sea, me tengo que meter en cada una de las fotos para después descargarlas. Si lo hago de la manera tradicional, ¿esto podría servir? Sí. Sí, de hecho vi un ejemplo, yo no lo apliqué, no lo hice nunca, pero sí he visto ejemplos que lo hacen. Sí. Le doy un caso concreto. Yo trabajo en una empresa de correos, siempre lo digo y los aburro a mis compañeros, pero tenemos una herramienta, que es la herramienta propia de la empresa, que le sacamos una foto a cada uno de los domicilios cuando entregamos un sobre. Y cuando hay un reclamo, necesitamos, por ejemplo, saber todas las veces que fuimos al domicilio, ¿no? Ya sea este mes o en meses anteriores. Y tenemos que andar cliqueando cada una de las fotos y descargándolas. Por eso se lo preguntaba, qué interesante para mí hacer un pequeño desarrollo que aprieto un botón y me descargue todo de un rango de fecha. Y mira, toma, negro, acá tenés todas las fotos de estos 6 meses. Listo. Sí, sí lo puedes hacer tranquilamente. Sí. Excelente dato, profe. Bueno, me había quedado en que, tengo todos los subtítulos de H3, que en este caso son los nombres de los libros. Ahora, el nodo que sigue me los va a mapear, ¿sí? Yo tengo un array acá, que se llama JSON nombre y que va a tener todos esos H3 que yo extraje, todos juntos, ¿sí? Y lo que pido, este lo puse más a modo de ejemplo porque no hace nada. Lo único que hace es agarrar esta tabla y mapearla a otra tabla que en vez de nombre se llama nombre 1. No, pero podemos hacer el mapeo que nosotros queramos. Por ejemplo, no sé, podríamos poner que separe esto que es 0, 1, 2, 3 en diferentes columnas. Entonces, después lo va a pasar a un nodo de código, que en este nodo le pusimos que agarre del input el primer ítem, ¿sí? El que se llama nombre, y que reemplace todo esto. ¿Qué es todo esto? Esto es una expresión regular, no sé si lo vieron en Python, yo creo que sí, pero es decirle una cantidad de símbolos y le digo que esos símbolos me los reemplace por vacío, o sea, que los borre. Sí. Digo que todo lo que sean espacios, barras, no sé qué, los borre. Eso es lo que le estoy diciendo con este. O sea, es como una limpieza que estoy haciendo del texto que me quedó del código. Y al final me va a quedar de esta manera, ¿sí? Va a quedar súper prolijito. Por último, lo que le pido es que esta información me la mande a mi cuenta de mail, que ya la tenía conectada, por un mensaje, ¿sí? Este es mi mail, le pongo el asunto, le puedo poner texto HTML y quiero que el mensaje diga eso. Estos son los libros y arrastro acá la variable y que me mande los títulos. Y lo que yo recibo acá en el mail va a ser, a ver, esto. Sí. Acá vemos, bueno, que hay un par de errores, habría que ver por qué hace esto de resumirlo, pero funciona, ¿sí? Y ahora vamos a ver el último ejemplo. Que es el de Ragdoll. Acá sí voy a hacer una pequeña explicación también así medio. Obviamente todo lo que explico, o sea, lo explico con palabras sencillas, pero es más complejo de la información que yo les estoy dando. Pero es para que se den una idea de qué es. Igual si están con el proyecto final, seguro que lo están haciendo. Un segundito.
Vamos a ver lo que es un RAG. Primero, antes de ver qué es un RAG, tenemos que saber qué es una base de datos vectorial. ¿Sí? Las bases de datos vectoriales almacenan información como números. Una base de datos vectorial es un tipo de base de datos que guarda los datos como vectores de alta dimensión, es decir, representaciones matemáticas de características o atributos. Esto permite realizar búsquedas por similitud de forma rápida y precisa. En lugar de usar consultas tradicionales, puedes buscar datos relevantes según su significado semántico y contextual. ¿Sí? A ver si puedo mostrar. Sí, nosotros lo que vamos a hacer, en pocas palabras, es esto. Vamos a agarrar un texto, ¿sí? A ese texto lo vamos a partir en pedacitos, que esos pedacitos se van a llamar chunks, ¿sí? A esos chunks los vamos a convertir en embeddings, y a esos embeddings los vamos a cargar en una base de datos. Esa base de datos va a ser la base de datos vectorial, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un texto largo, ¿sí? La tabla de la base de datos vectorial nos va a quedar una cosa así, ¿sí? Por un lado, los pedacitos de texto, ¿sí? Así, ¿sí? ¿Sí? Nos van a quedar los chunks, que son los pedacitos de texto, y a cada chunk le va a corresponder un embedding, ¿sí? Esta va a ser la base de datos vectorial que vamos a tener de nuestro texto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros, yo creo que, no sé, ¿lo vieron esto en PNL? Los embeddings. Sí, algo vimos. Creo que esa sería lo que sería el valor del coseno del ángulo que forman entre ellos, ¿no? O algo de eso. Para saber si estoy bien orientado. Va por ahí. O sea, Va por lo ahí. que hace es a un texto convertirlo en esa lista interminable de números, ¿sí? Que esos números tienen el significado del texto, el contexto y todo o sea, como un montón de datos adicionales. Entonces, ¿qué va a hacer? Si yo, por ejemplo, estoy usando un LLM, por ejemplo, OpenAI, yo le mando un mensaje y le hago una pregunta, ¿no? A mi base de datos vectorial. Entonces, ¿qué pasa? Te necesito un LLM, porque ese LLM lo que va a hacer, o sea, si uso un modelo, no es LLM, perdón, me estoy confundiendo. El modelo de embeddings de OpenAI, lo que va a hacer es a mi mensaje lo va a convertir en un embedding, ¿sí? Y ese embedding, o sea, la pregunta que yo hice, la va a comparar con esta base de datos. Entonces, va a buscar la respuesta más parecida a lo que yo pregunte. No sé si... ok. Sí. Bueno, entonces estábamos en que la base de datos vectorial es que agarro un texto, lo parto en pedacitos que se llaman chunks, esos chunks los convierto a cada uno en un embedding y luego eso queda todo guardado en una base de datos vectorial, por eso se llama vectorial. ¿Sí? Después es por similitud, que es lo que vos decías, es que yo voy a encontrar la similitud a mi pregunta en la base de datos, no usando el texto, sino usando los embeddings, ¿sí? Convirtiendo mi pregunta a embedding y usando la similitud con los embeddings que yo tengo en la base de datos. Ahora sí, pasamos a qué es un RAG. ¿Sí? RAG significa Retrieval Augmented Generation, perdón mi inglés, generación aumentada con recuperación. ¿Sí? Es una técnica que combina dos procesos. Recuperación busca información relevante en una base de datos, por ejemplo, una base de datos vectorial, y generación. Usa un modelo de lenguaje como GPT para generar una respuesta basada en esa información. En lugar de responder solo con lo que el modelo ya sabe, el sistema recupera contenido actualizado o específico y lo usa para generar respuestas más útiles, precisas y confiables. Entonces, ¿qué sería un RAG? ¿Sí? Yo, o sea, usando un LLM para hablar en lenguaje natural, voy a consultar, le voy a hacer una pregunta, pero
el chatbot no me va a contestar con la información que tiene no sé, de su base de datos. Me va a contestar con mi base de datos. ¿Sí? Por eso va a ser específico. Entonces yo le puedo cargar mi información y pedirle que solamente se base en la información que yo le di, en ninguna otra. ¿Sí? Eso es un RAG. Para hacer un RAG, bueno, en este ejemplo que les estoy mostrando, van a necesitar la API key de Pinecone, tener creado un índice en Pinecone, la API key de OpenAI y la cuenta N8N. Bueno, vamos a suponer que ya tenemos la cuenta N8N, tenemos una API key de OpenAI o los créditos gratis y la cuenta de Pinecone. Pinecone, ¿qué es? Es un servicio de la nube que, no sé si conocen a Supabase o si trabajaron con base de datos, es un servicio de base de datos en la nube, pero lo que tiene de especial es que trabaja con base de datos vectoriales. ¿Sí? No es el único, por ejemplo, nosotros podemos usar, si queremos hacer base de datos vectoriales, podemos usar el local Postgre, y Postgre creo que tiene un add-on que no me acuerdo cómo se llama, pero que nosotros le podemos meter un texto y ponerle una sentencia y nos convierte la base de datos en una base de datos vectorial. Después tenemos a Supabase, que también con un solo botón convierte la base de datos en una base de datos vectorial. Y después tenemos Pinecone, pero ¿por qué estamos usando Pinecone? Porque N8N tiene una integración fuerte con Pinecone. Entonces, le ponemos poquitos datos para que se conecte y funcione. En cambio, con Supabase o con Postgre es un poco más complicado. Pero igual lo pueden intentar. Bueno, vamos a ver que el RAG... aprovecho a hacerte, aprovecho a hacerte otra pregunta. Cuando vos decís que las bases de datos vectoriales, ¿considerás que todo va a ir para ese lado? O sea, necesariamente en el mediano plazo todo va a ser vectorial y la base de datos clásica, la que usamos en SQL y le hacemos una consulta, ¿dejaría de existir? ¿Apunta todo para ese lado o van a coexistir, considerás vos, ¿no? Las dos en paralelo. Yo creo que pueden coexistir, porque en SQL también existen maneras de hacer comparaciones por similitud y no hace falta inteligencia artificial y no se consumen tantos recursos. Bien, buenísimo, buen dato. Bueno, como les decía... perdón, la pregunta obviamente venía... Perdón, discúlpame nuevamente. No. Obviamente la pregunta venía porque uno está estudiando algo y dice, pará, capaz que te estás quemando los cuernos estudiando algo que en el mediano plazo va a cambiar. Así que concentrate en lo otro. De ahí venía la pregunta. No, pero yo creo... Perdón, es lo que decía Rodrigo la otra vez, que hay que tener el criterio para saber identificar si es necesario invertir en inteligencia artificial o ver qué herramientas tenemos disponibles que no generen tanto costo, así sea operacional o económico. Perdón, sin que te interrumpí, seguí vos. No, era perfecto, justo lo que iba a decir. Obvio. Excelente, no, está bien. Bueno, ¿qué estaba? Bueno, estábamos en el RAG. El RAG tiene, lo vamos a hacer en dos partes diferentes, ¿sí? En un flujo, en una automatización, lo que vamos a hacer es guardar toda la información en la base de datos y convertirla en vectorial. Y en el otro flujo lo que vamos a hacer es un chat que le hacemos una pregunta, accede a la base de datos y nos da una respuesta. ¿Sí? Entonces, en la primera parte del RAG, vamos a hacer un HTTP request que va a bajar una página de Wikipedia. Yo creo que en este ejemplo no puse la de Wikipedia, sino la misma que usé antes de los libros. Vamos a usar este nodo default data loader que va a cargar el contenido del HTML en crudo. ¿Sí? Después vamos a usar este nodo recursive character text splitter, que el splitter ya saben que es que lo divide en pedacitos. Como dijimos, al texto lo queremos dividir en pequeños chunks. Después vamos a usar un modelo de OpenAI que es para generar embeddings, que es lo que nos va a mapear al chunk que tengamos, le va a poner el embedding equivalente que corresponda. ¿Sí?
Va a crear vectores para cada parte. Y el Pinecone Vector Store, que va a guardar ese vector generado, lo va a guardar en la base de datos que vamos a tener conectada de Pinecone, perdón. Nuestra primer parte del RAG va a tener esta forma, ¿sí? Acá hacemos la extracción de datos, ¿sí? Vamos a tener este nodo que es el Pinecone Vector Store, que nos va a pedir que le conectemos un modelo de embeddings y un documento, ¿sí? A ese documento le pedimos que lo corte en pedacitos y que lo convierta en embeddings, y ahí recién lo va a mandar al Pinecone. Vamos a pasar al N8N para verlo. No, acá sí usé Wikipedia en este ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo que lo van a encontrar un montón en YouTube, que está buenísimo. Acá en este nodo nosotros utilizamos el HTTP request, hacemos get, que get es leer, ¿sí? Entramos a la URL que a nosotros nos interesa. Vamos a usar esta de Wikipedia que habla de inteligencia artificial, ¿sí? A ver si la puedo abrir. ¿Sí? Y le vamos a hacer preguntas específicas pero que solamente nos conteste con este texto. ¿Sí? Después de pasar por el HTTP request, va a mandar a el Pinecone Vector Store. Acá no va a entrar y salir de acá, sino que va a entrar acá. Lo que va a hacer es dividir en pedacitos el texto. Luego va a ir para acá otra vez. Va a ir al modelo de OpenAI que hace embeddings, ¿sí? Va a volver acá y todos esos embeddings los va a cargar en la base de datos que se llama Pinecone, ¿sí? Pinecone, a ver si lo tengo, creo que lo tenía acá. Es esta página, nosotros entramos en pinecone.io y nos podemos hacer una cuenta gratis, ¿sí? Obviamente tiene limitaciones. Una vez que entramos, ya cuando entramos la primera vez nos aparece este cartel, ¿sí? Que es la API. Que guardamos la API, la tenemos que copiar, acá nos dice porque si no después se borra y ya nunca más accedemos a la clave API. Después, una vez que estamos ahí, lo que tenemos que hacer, como dijimos antes, es un índice, que es donde se va a guardar la base de datos vectorial. Acá en Database Index, si ponemos crear index, le ponemos el nombre, no sé, index, vamos a elegir el modelo. Yo en este caso voy a usar este modelo, el Text Embedding 3 Large, Small, ¿sí? Que es el modelo que me deja usar la cuenta que tengo de OpenAI. ¿Sí? Tenemos que, esto sí, cuando elijan este modelo, o sea, el modelo que elijan tiene que coincidir con el que pongan en el 8N, si no, no les va a funcionar. ¿Sí? Entonces, le ponen un nombre al índice, le eligen el modelo, esto lo dejan como está, y ponen crear índice. ¿Sí? Listo, y ahí tienen un índice vacío. Ustedes cuando quieran subir vectores, van a subir acá. ¿Sí? Y esto es lo que decía Adrián, era lo del qué fórmula de similitud usa, que es la del coseno. ¿Sí? Entonces, esto ya vimos cómo se configura, que es el get, la página no tiene autenticación en este caso. Este nodo, lo que vamos a elegir acá es la cuenta que nos va a pedir el token, etcétera, que es el token que nos da al principio. Después vamos a insertar documentos. Le podemos pasar todos estos datos que nos trajimos y le vamos a decir que lo guarde acá en
esta base de datos. Sí, yo ya tengo un índice, o sea, aparte de este índice que creé recién para mostrarles cómo se crea un índice en Pinecone, yo tengo esta que ya la tengo funcionando. Entonces, una vez que elegimos, ¿sí? Acá vamos a elegir el modelo, que es el que nos va a convertir los embeddings, ¿sí? Ahora estoy con los créditos gratis todavía, y acá el modelo, solamente me deja elegir eso. Text Embedding 3 Small. Después, acá en Default Data, lo dejo como está, que dice JSON Load All Input Data, o sea que va a agarrar todo. Y después acá en Recursive Character Text Splitter, le voy a decir la extensión de caracteres que yo quiero que tenga el texto. ¿Sí? Este overlap no lo probé, pero sí sé que es para solapar. O sea, pero cuando uno es al recursive no es tan útil, porque pues es que como lo corta en pedacitos, no se sabe cuál está seguido del otro. En cambio, si los va solapando, es como que uno tiene el principio del otro, el final del que sigue. Entonces se sabe bien el orden en el que están. Pero bueno, acá no hace falta. Le ponemos la cantidad de la extensión del chunk. ¿Sí? Vamos a probarlo. ¿Sí? Bueno, ahí se ve que extrajo la información, entró por acá, cortó el texto en pedacitos, después lo convirtió en embeddings y ahora lo está cargando a la base de datos. Esto pasa muy seguido, que se cuelga o que da error o que tarda. En estos casos siempre los tienen que tener en cuenta, porque es como cualquier código. Le tienen que, bueno, esto ya terminó, pero a veces se cuelga. Entonces se tienen que fijar de que si ven que pasa seguido, ponerle algún tipo de lógica de programación que, como el try catch o algo así, que pueda captar los errores y ponerle si da error que haga un bucle y vuelva a empezar, ¿sí? O algo así. Acá ya creamos la base vectorial. Ahora vamos a hacer la segunda parte, que lo que vamos a hacer básicamente es hacerle una pregunta a esa base de datos vectorial y que nos dé una respuesta. ¿Qué partes va a tener? Va a tener este trigger, que es when chat message received, perdón, que es cuando recibe un mensaje va a ejecutar el flujo. Después, este nodo generate user query embedding convierte la pregunta del usuario en un vector, ¿sí? O sea, mi pregunta que yo le puse con lenguaje natural la va a convertir en un vector. ¿Sí? Después, en Pinecone Vector Store Querying va a buscar el chunk, el embedding que sea más parecido al embedding de mi pregunta. ¿Sí? El Vector Store Tool organiza los resultados encontrados y los prepara como contexto. ¿Sí? Eso por ahí va a agarrar pedazos sueltos y no van a tener sentido. Si ustedes usan un LLM que es, no sé, que no tiene mucho contexto, qué sé yo, las respuestas van a ser malísimas. Pero, por ejemplo, si usan OpenAI o usan, no sé, Gemini o algo de los grandes modelos de lenguaje, van a tener una respuesta como si fuera del ChatGPT. Sí. El Windows Buffer Memory, que es, bueno, esto ya no se llama Windows Buffer Memory, se llama Simple Memory ahora. Pero es lo mismo, que es la memoria que guarda el historial de la conversación, que ya la vimos.
el OpenAI Chat Model, que es el que genera la respuesta, que también ya lo vimos, y el AI Agent, que es el que coordina todo el proceso. O sea que manda un lado, después manda al otro, después manda al otro y después da una respuesta. Vamos a ver cómo funciona. Esta sería la segunda parte, ¿sí? Esto lo vamos a desactivar un ratito, porque a veces no me deja tener dos en misma. Hacemos clic derecho, desactivar. Y vamos a usar esto. Le vamos a hacer una pregunta, ¿sí? Estamos conectados a la página de Wikipedia de inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, se dice, estas tecnologías permiten que las máquinas aprendan de la experiencia. Le podemos preguntar ¿quiénes permiten que aprendan de la experiencia? Sí. A ver. Los sistemas de inteligencia artificial. ¿Ven? O sea, si lo hubiera preguntado al ChatGPT, vaya a saberse qué me hubiera contestado, pero como se está basando específicamente en este texto que tiene este párrafo, me contesta con la información de la base de datos vectorial que yo le subo. Ahora les voy a mostrar un poquito los nodos, cómo se configuran. ¿Sí? Primero vamos a hacer el AI Agent común. Recuerdan que es cuando recibo un mensaje, ¿sí? Que esto lo van a tener que conectar después con HTML a su cuenta. El Tools Agent, el AI Agent común, que me pide que le conecte un modelo, que me pide la memoria de la memoria, y me pide una herramienta, y le conecté esta herramienta que es el Vector Store Tool, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es el AI Agent va a mandar el mensaje, va a pedirle que me lo convierta en embedding, que busque en la base de datos y según similitud me va a dar la respuesta. Este ya vimos cómo se configura. ¿Sí? Acá en el prompt, recuerden que hay que poner chat input, no hay que poner un prompt ahí. Y acá en la parte de options, si agregan system message, le pueden poner la personalidad. En este caso le pusimos un asistente útil y preciso, responde preguntas sobre datos recuperados, la información proviene de Wikipedia, bueno, tenemos un montón de cosas ahí, según cómo queremos que se comporte. Después tenemos este nodo, que este nodo también le podemos poner una descripción, no hay problema. Y este nodo es el que nos va a hacer la consulta. En la consulta, lo único que ponemos es que conecte con la base de datos. Elegimos el index que ya habíamos creado en la base de datos de Python. Después a este Vector Store Tool le conectamos el modelo para que entienda la pregunta que le estamos haciendo, y este sería el nodo que va a generar la respuesta. Perdón, que va a generar los embeddings. Este es mi query y estos son los embeddings. Bueno, esto ya lo probamos. Y después tengo un último que no lo probé, que es, uno puede hacer lo mismo, puede hacer un RAG, pero con archivos, ¿sí? Por un lado, tengo esta parte que dijimos que es la primera parte que nosotros le subimos la información a la base de datos y la convierte en
una base de datos vectorial, etcétera. Y por otro lado tenemos la parte que hace las preguntas, ¿sí? Nosotros en el ejemplo anterior habíamos dicho que se conecte a Wikipedia y que de ahí extraiga los datos, los parta, qué sé yo, y los suba a la base de datos de Pinecone. En este caso, no, en este caso lo que estamos haciendo es que acceda a un archivo que yo tengo en el Drive, ¿sí? Entonces, en este nodo, este es lo único que es diferente. Pongo el get, va a tener que tener esta forma, ¿sí? Nosotros cuando tenemos un archivo de Drive, por ejemplo, aparece así, ¿sí? Y este número, este código es el ID, ¿sí? Pero si nosotros ponemos esta dirección ahí en el nodo, no funciona, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es copiar esto como está así, Drive, Google, Com, Sport, Download, etcétera, y acá donde está el igual, ponemos el ID. Y si lo hacemos así, funciona y podemos acceder a el documento que tenemos en nuestro Drive. Lo que tenemos que hacer es get y el ID del documento. Después este nodo le decimos que extraiga, bueno, le decimos que es de un PDF, ¿sí? Que tenemos en el disco, va en el Drive, y que lo saque por un ítem que se llama datos. Y eso es todo. Después es todo igual. Otra vez lo sube a la base de datos vectorial, que nosotros ahí podemos crear otro índice para que guarde esta información nueva que viene del Drive, y después le hacemos las preguntas. Y esos son todos los ejemplos que tenía para esta clase. Excelente, sí, muchísimas gracias.